Perfecto. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Astrid Álvarez es nuestra invitada en esta oportunidad aquí en Al Día Noticias. La recordamos porque fue gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y también estuvo al frente del grupo de energía de Bogotá. Bienvenida al Día Noticias. Muchas gracias, muy amables. Sí, recordando viejos tiempos también aquí en Al Día Noticias. Gracias. Así, Astrid Álvarez, ¿de dónde es? Bueno, yo nací en Medellín, Antioquia. He Ujú. recorrido, pues, mi papá fue militar, así que nos tocó recorrer todo Colombia. Soy muy santanderiana porque tengo sangre santanderiana y aquí vivo en Bogotá hace muchos años. Hace muchos años. ¿Y es profesional en qué carrera se Bueno, graduó? sí, señor, gracias. Estudié ingeniería civil. En la época de las mujeres no estudiaban mucho ingeniería civil y casi toda mi carrera la he desarrollado como en el sector de la construcción, de los cementos, de la minería, después de servicios públicos. Solo he estado en lo público, en empresas públicas, sí, señor. En Ecopetrol también estuve un buen tiempo. Bueno, pero ¿usted es más técnica o se considera política? Ay, no, para nada política. He tenido la fortuna de trabajar con personas muy, muy extraordinarias como Enrique Peñalosa y Antanas Mocus, Ujú. digamos, con esos alcaldes que transformaron Bogotá y he podido, pues, no los conocía antes y pude trabajar con ellos gracias a, digamos, a mi trabajo. ¿Y con quién trabajó primero? Con Antanas primero fue gerente del acueducto, ¿no? Primero, pues yo llegué al gobierno de Peñalosa en el 98 porque llegamos un grupo de la empresa privada, no lo conocía a él y ahí durante esa gestión nos conocimos y luego el doctor Mocus me pidió que me quedara de gerente. Entonces fue, pues, digamos, una experiencia muy, muy, muy importante para mi vida profesional. Ah, bueno, pero si Mocus le dijo que ese fue porque vio algo, ¿no? Pues claro que sí. A él no solo le encantaban las mujeres, sino las mujeres trabajadoras. Y eso es lo que yo puedo decir hoy en día, que después de ya más de 30 años de experiencia laboral, pues la gente que me ha llamado siempre para algún proyecto, alguna labor, es porque, digamos, me encanta trabajar, me estoy apasionada por el trabajo. Bueno, vamos a entrar en materia y usted como experta, usted fue presidenta del Grupo de Energía de Bogotá. eh, ¿Cuál es el panorama energético en este momento del país? Pues es difícil, digamos, porque tenemos una guerra hoy en Ucrania, que ustedes todos somos conscientes de esa guerra que ha pasado, sobre todo en el tema de energía, dependiendo Ucrania y mucho de Europa de un gas que es, digamos, del agresor, que es de Rusia. Entonces ese contexto nos debe enseñar a nosotros que en cualquier momento también podríamos tener, digamos, un riesgo de eso. Ojalá que no, pero lo tenemos. Hoy en día Colombia hace muchos años dejó de explorar intensamente, hoy está explorando y Colombia tiene que seguir explorando y explotando su petróleo, porque no solo es el crudo, sino el gas. Y nosotros somos un país que tiene una red de gas muy importante. Es como decir que el cuerpo ya tiene esas venas importantes y lo que está generando requiere pues que se utilice toda esa infraestructura. Entonces el país creo que va por una senda en donde primero tiene, digamos, esos recursos fósiles, que es el petróleo, el carbón, ¿cierto? Y dos, tiene un gran plan de renovables no convencionales. ¿Cuáles son esas para que los oyentes entiendan? Pues las renovables no convencionales son la energía eólica, que es el viento, la energía solar, que es del sol, y la energía geotérmica que también se puede producir en los volcanes. Por ejemplo, esas 13 son solo un ejemplo de las muchas otras energías como la del hidrógeno. Así que Colombia va por una buena senda. Colombia también necesita más redes de transmisión. Cuando yo digo esas venas, para que la gente entienda, es toda la infraestructura que tenemos. Entonces, ¿las venas cuáles son? Todos los tubos de gas que van por todo Colombia, ¿sí? Y todas las líneas de transmisión de las torres altísimas que vemos que tienen que ir por todo Colombia interconectando unos sitios con otros, los sitios de generación con los sitios de distribución. Esa red de transmisión todavía falta muchísimo, muchísimo por seguir construyendo.
Los proyectos han estado muy retrasados. Y eso, me parece que Colombia va por esa línea de avanzar, De creo que desarrollo. exactamente. Estamos, Entonces, yo, las propuestas que debemos mirar son las que debemos avanzar sobre esa línea de desarrollo. Sí, a propósito de esta campaña presidencial, y por eso la hemos invitado para mirar cómo estamos en materia de propuestas para este sector. Usted dice, las venas son los cables de energía por arriba y los tubos de gas por abajo, que nos falta mucho. ¿Cuánto nos Claro. falta? ¿Estamos en pañales o nos falta un 50% con relación a lo que hay o con relación a la demanda? Claro, pues les cuento que lo que es en términos de gas, que son los tubos que van por todas las montañas y por todo el suelo, pues la infraestructura de Colombia es muy buena, muy avanzada. Ustedes pueden ver en muchos países que no, en los municipios ni siquiera hay gas. Entonces yo diría que en el gas pues es un gran avance, un porcentaje más del 80%, y en la transmisión tenemos una muy excelente red de transmisión, pero nos toca seguir avanzando porque quisiéramos hacer la transmisión hacia los llanos orientales para que toda esa zona sea una zona agroindustrial pujante, la zona del sur, sí, hacia Mocoa y toda esta zona del Huila hacia el sur, Florencia, todo esto también debe ser, y hasta Chocó, también se requiere pues muchas más líneas de transmisión. Colombia tiene una gran infraestructura energética, y eso es porque se ha construido sobre lo construido, y eso yo llamo la atención, las propuestas políticas tienen que ser construidas sobre lo construido y no destruir lo construido, que es una de las propuestas que andan por ahí. ¿Cómo así? ¿Hay propuestas para destruir? Pues la propuesta del candidato Petro es acabar con la industria petrolera. Y esa propuesta no puede ser. No solo acaba con los empleos de una empresa importante como Ecopetrol y todos los empleos de los proveedores y contratistas y demás. Eso es una cosa muy, muy grave, pero lo otro es que no podemos parar la explotación petrolera, porque eso sería acabar con los ingresos de este país, pero acabar con una industria que se está renovando activamente. Es una industria que ha mejorado en lo ambiental, ha mejorado en lo tecnológico. Sí. Bueno, ¿cuáles serían los efectos de esta propuesta de Gustavo Petro en el bogotano de a pie, en el colombiano de a pie? Pues ese es devastador, porque por ejemplo, si yo tengo una moto y la estoy pagando cuotas y estoy echándole gasolina a la moto, pues valdría 4 veces más esa gasolina. Lo mismo el gas en nuestra casa. El gas de nuestra casa hoy es un gas, pues, que obviamente todos lo cuidamos, no solo para el agua caliente, sino para la cocina, por ejemplo, porque el gas sirve para la industria nacional de manera importantísima. Ujú. Así que también estaríamos en esos valores. No solo se dobla, se cuatriplica, porque imagínese usted importe gas, sí, es necesario seguramente en algún momento importarlo, pero no dejar de producir lo que tenemos, es una industria que realmente, pues, es vital para todo Colombia, no solo en lo que es la cotidianidad, sino es en lo que es la industria manufacturera que depende del gas. Ujú. Bueno, con estas propuestas, ¿Colombia podría llegar a una dependencia energética? Claro, totalmente. Y yo no sé cuál sería la estrategia, pues dependencia energética de quién, de Venezuela, donde los venezolanos han destruido toda su potencial energético, o de quién. Es Mm. muy difícil. ¿O qué es lo que queremos? ¿Que Rusia nos mande el gas? ¿Que nos mande el crudo? No, yo creo que nosotros somos, aunque no somos un país petrolero, de gran formación petrolero, somos un país que depende de la industria petrolera, y tenemos que construir sobre lo construido, no podemos retroceder. Yo siento que con Petro retrocedemos, como pasó en Bogotá con muchos temas. Pues lo más importante acá es que podamos construir sobre lo construido, y seguramente avanzar más rápido con las energías solares y eólicas, porque pues depende mucho de las torres de transmisión, también para sacar esa energía solar allá de La Guajira, por ejemplo, y llevarla al centro del país. Tenemos que hacer más ese sistema venoso que se llaman las líneas de transmisión. Sí, a propósito de la crisis en Europa que está en este momento dependiendo del gas de Rusia, ¿podríamos nosotros depender e importar también, tener que importar gas de Rusia? ¿Dónde lo importaríamos?
No, pues hay muchas formas de importar gas, gas de Perú también, gas de otros lados, gas del Medio Oriente, pero de todas maneras, aunque hay que hacer, digamos, Pero cuesta esa más porque zona hay que comprarlo portuario, en dólares cobran el sí, transporte. habría muchos análisis que hacer, pero la infraestructura ya hecho, Didier, la infraestructura que ya tenemos, Ujú. la infraestructura que saca el gas allá de, por ejemplo, de Cupiagua, de Cusiana, es lo que uno dice, no podemos es parar toda la industria. ¿Por qué? Por sentirse que es muy sexy la propuesta ambiental. Ujú, No, mire lo que está pasando con los países desarrollados. Ellos no compraban carbón y hoy con la crisis en Rusia y Ucrania, ujú, pues están comprando carbón en todas partes del mundo, así sea un combustible fósil, pero ellos tienen que seguir encendiendo sus industrias. ujú. Hay que seguir Es que cocinando, hay que seguir comiendo. exacto, y nosotros tenemos el carbón, tenemos el petróleo, pues hay que hacerlo y con mejor tecnología. Y yo creo que en ese punto es que debemos aprovechar, que va a haber mucho trabajo en ese aspecto de tecnología y en el tema ambiental para los jóvenes. Creo que deberíamos más bien aprovechar esa industria y mejorarla y darle un impulso importante de verdad, que el nuevo gobierno de verdad le dé un impulso importante a eso con muchos recursos. Sí, ¿y por qué se afecta el gas o la provisión de gas si se deja de hacer la explotación petrolera? Porque el gas realmente, digamos, cuando usted explota el petróleo es que sale el gas. Entonces, pues obviamente, si usted ya no tiene más explotación de petróleo, ¿cómo va a sacar el gas? Ah, Sí. son dos productos que Entonces, están en la misma parte, en el mismo yacimiento. Uno exactamente, sale del otro. exactamente. Uno sale del otro. Por eso es tan importante también hacer fracking, fracking bien controlado, bien cuidado. Es que nos han envuelto en una narrativa ambiental muy, digamos, mal direccionada, para que solamente sea lo ambiental lo que sea más sexy, más llamativo, Ujú. pero eso no es. Nosotros tenemos que hacer un desarrollo con un buen manejo ambiental en todos los aspectos, como la construcción, la minería, todo. Es que hay que hacerlo, porque si no, ¿cómo vamos a ser productivos? Colombia es eternamente productiva si lo hace bien de esa forma. Pero Colombia no está un poco quedada en el tema de los paneles solares, por ejemplo, que son las nuevas energías limpias, el tema de la energía eólica, que son esos ventiladores en Claro, el aire, en no, la no, Didier, montaña. Colombia está avanzando muy bien en eso. Lo que tenemos que hacer es sacar la energía de allá. Para eso, ¿cómo la sacas? Con las líneas de transmisión. Y Colombia tiene muy buenos incentivos, la regulación ha hecho muy buenos incentivos, muy buenos para la inversión. El tema es sacar la energía con las líneas de transmisión, entonces tenemos que hacer rápidamente más líneas de transmisión, los proyectos están demorando años, entonces tenemos que hacer desentrabar eso, desentrabar eso. Pero sí está claro que el tema del petróleo y los combustibles fósiles afectan la contaminación y afectan el tema del calentamiento global, pero se puede ir desmontando o Claro, definitivamente definitivamente sí, pero eso es a largo plazo. Un país como nosotros no puede decir que gradual, mañana lo modulado. desmonte, claro, que en 5 años tampoco, tampoco. Eso será no lo veremos nosotros siquiera, ¿Nos toca pero volver al es, carbón entonces, si eso llega a ocurrir? no, yo creo que nosotros, es que la guerra de Ucrania nos ha hecho repensar también la forma también de generar energía. La guerra en Ucrania también nos está diciendo que no podemos depender de uno solo y tenemos que tener nuestro portafolio todo, pero Ujú. nuestro país tiene que continuar digamos, con la explotación petrolera y progresivamente, o sea, a largo plazo, Pero si ir gana Petro, él reorganizando. dijo que no iba a continuar con más contratos de explotación petrolera. Sí, pero eso es inviable. Mira, Lula le Ah, dijo a Petro sí, el otro día que su propuesta era inviable. Un mismo, digamos, de amigo, estos personajes amigo de de Petro. su ideología, Ujú. le está diciendo que es inviable. Entonces, por eso yo les digo, dejen de echar globos con propuestas inviables, porque no podemos enamorarnos de propuestas que son ambientales, que dicen ser ambientalistas, y por eso entonces yo quiero ese cambio. El cambio puede ser al precipicio, así que yo los invito a que seamos realistas, seamos realistas. Colombia requiere esa explotación de petróleo porque depende también de muchos de los ingresos. Entonces, para pagar los pensionados, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Para pagar una cantidad de infraestructura, ¿cómo lo vamos a hacer?
Es que es muy bonito lanzar propuestas y globos al aire y enamorar a la gente de que son muy verdes ambientales y después eso no se pueden implementar. No retrocedamos. Yo le pido a los oyentes, no retrocedamos. Bueno, pero la realidad del país es mucho más compleja de lo que parece en materia energética. Si lo que se quiere es, por ejemplo, no volver a explotar hidrocarburos, entonces, ¿cómo se reemplaza? Primero, los ingresos que generan esa explotación de hidrocarburos, porque da mucho dinero. Es de Claro, ahí donde el país en este momento se fortalece en materia de finanzas. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos con todas las motos que están, que dependen de la gasolina? ¿Hay motos eléctricas? no, increíble, no, no, hay motos eléctricas para todo. ¿Y tú cómo generas la energía eléctrica? ¿Cómo la generas? ¿Solamente con la energía hidráulica que tenemos? No es suficiente, no es suficiente, ya está demostrado. Mucha industria está produciendo es con gas. Entonces, por eso es que esa pregunta realmente es para Petro. Uno se queda con esas dudas. Generemos las dudas. Ujú. ¿Cómo va a poner la industria que está a gas a qué? A gasolina no puede. ¿Importada a cómo? ¿A cómo usted, a cuánto usted tendría que comprar el diésel y la gasolina importada? ¿Sí? Para generar para prender la industria que hoy prende a gas. O sea, hagamos esa comparación. ¿Cuánta industria está a gas y cómo le tocaría a esa industria? Pues de 4 veces más. ¿Cómo hace con las motos que ya están a gasolina? ¿Cómo hace con esas motos? O sea, la gente tiene que cambiar la moto y comprar una moto eléctrica y ¿cómo la va a encender? Ujú. ¿Cuánto le va a costar? ¿Cuánto O va a sea, costar? tenemos todos que vender nuestros carros y a quién se los vendemos. Ujú. No, esto generaría un caos total en la economía, separa muchos empleos y se vuelve tan caro todo que entonces el hambre empieza a rondar. Es que la verdad, la propuesta de Petro es de retroceder. Nosotros tenemos que construir sobre lo construido y sí avanzar con más ahínco, con más velocidad en las energías renovables no convencionales, que no van a ser la solución de todo, porque usted siempre va a tener que tener todo en el portafolio. Si estas propuestas son realmente difíciles de llevar a cabo, ¿por qué el candidato Gustavo Petro las manifiesta con tanto fervor, con tanto ahínco? ¿Está siendo sincero con los ciudadanos? Pues a mí me parece que es una estrategia de campaña donde usted enamora a un grupo de indecisos que les encantan los temas ambientales. Entonces, pues se enamora el oído y dice, ay, sí, claro, eso es muy ambiental, entonces esa es mi opción. Pero cuando tú vas a verla en la implementación y en la realidad, pues no tiene nada de ambiental, al contrario, destruye todo el ambiente porque la gente realmente pierde, digamos, su economía y perdemos ese impulso del desarrollo. De verdad, yo a veces me pregunto en pandemia en general, los servicios públicos y los servicios públicos, el agua, el gas, la electricidad, la telefonía, el celular, ¿qué les falló? Digamos, nosotros colombianos tuvimos todo. ¿Y eso por qué era? Porque tenemos empresas fuertes. ¿Qué más falló? La comida en general, hubo distribución, comida, salvo por los paros que se inventaron, Ujú. fue desastroso esos paros, pero en general todo estaba funcionando. Entonces nosotros vamos un país que va creciendo hacia adelante con nuestras dificultades, pero nuestra mayor dificultad es el narcotráfico. Así que yo los invito a los colombianos que vamos por lo construir sobre lo construido y no propuestas que destruyan y le estén calentando al oído ahí con propuestas inviables a la gente. Bueno, se queda a veces uno pensando, ¿será que yo estoy en el lugar equivocado? Porque fíjese usted las propuestas del candidato Petro, acabar con todas las EPS. Muchos dicen, no, eso no se puede. ¿Cómo vamos a volver al tema del seguro social si de ahí fue donde salimos? Eso fue lo peor que le pudo haber pasado. Solo tenía una cobertura del 25%. ¿Cómo así todo el mundo haciéndole fila a la Secretaría de Salud? ¿Cuánto cuesta contratar todo ese personal? Que no se puede. El tema, acabar con los fondos de pensiones privados. Por ejemplo, esa es otra propuesta que genera rechazo. Esta otra propuesta, acabar con la explotación de petróleo. Entonces, ¿por qué si esas propuestas son inviables y generan retroceso, él es el que lidera la intención de voto? O hay mucha ignorancia en el ciudadano, o realmente nosotros o los que pensamos que no se puede somos los equivocados? No, yo creo que hay falta de información y creo que ahí la gente sí quiere cambio, es bueno seguir cambiando y nosotros venimos cambiando, la gente no se ha dado cuenta de eso. Y yo creo que tenemos que seguir contándole a todos nuestros amigos, explicándoles la inviabilidad de las propuestas de Petro.
pero yo creo que también es importante que la gente siga preguntándose. Por eso es que los medios de información con ustedes, que hoy tienen la libertad, no como en Venezuela, que los medios de información como los tuyos no tienen libertad de hablar. Hoy podemos hablar. Sí. Es que en nuestra democracia es imperfecta como todas, pero nuestra democracia es tan hermosa que hoy todos podemos hablar. Y hoy tenemos que dar esos debates y yo les invito a todos a seguir escuchando Al Día Noticias y todas las emisoras regionales y locales para seguir informándose de verdad con la realidad, con gente técnica que ha trabajado en el tema y podamos hacer nuestro propio criterio. Sí, por ejemplo, ¿qué recuerda usted de lo que fue la alcaldía de Gustavo Petro en el tema, usted que estuvo en la empresa de acueducto? ¿Qué hizo él allá bueno y qué hizo malo? Pues es muy triste porque después de todo este esfuerzo de hacer una mejor gestión comercial en la época de Petro y en la época de Moreno y de Petro, que fueron una época pues muy similar, pero hicieron todo el desastre de volver a meter un poconón de gente, de armar una empresa de basuras que fue un desastre. Bogotá pagando multas a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es plata de los bogotanos, de las tarifas de bogotanos. No, terrible, terrible, terrible. Me parece que la gestión fue desastrosa, desastrosa, desastrosa. Así que yo los invito a todos, miren esa gestión en Bogotá, cómo será la gestión en Colombia. Por favor, no cometamos ningún error de volver a retroceder. Pero es que no se pueden tener empresas públicas eficientes como EPM. De pronto lo que él quería era quitarle el negocio a los particulares, que es lo que quiere hacer ahora, quitarle el negocio a los particulares y hacerlo el sector público. ¿Eso no es posible? Bueno, es que no es todo posible en todas las regiones. No es imposible. Bogotá son 6 ciudades aquí juntas. Así que es otra estructura, otra cultura. Es una cultura regional y la Antioquia muy diferente de la nuestra. Así que todo no se puede hacer igual. Y yo creo que en Bogotá es tanta la diversidad de operatividad en el sistema de lo que requiere la ingeniería, que lo que veníamos haciendo de tener unos operadores especializados es muy bueno y eran unos ahorros importantes. Así que les llamo la atención, no retrocedamos con Petro. Una pregunta final. ¿Es posible que los servicios públicos, la energía, el agua, la recolección de basuras, esos servicios tiendan a que las tarifas sean más económicas? Porque ese es uno de los ganchos que se tiene, que con el sector público va a ser más barato. No, y muchas no veces les digo que podrán ser más caros, mucho más caros, mucho más caros. Cuando nosotros subimos las tarifas de acueducto, cuando yo estaba de gerente, se hizo una inversión, la que nunca jamás se había hecho en Bogotá, inversión en acueducto. Tú puedes tener muchas facturas altas, pero no invertir. El problema es que cuando tienes una administración pública que te encanta es contratar y contratar gente y que no hagan nada, eso sí es peligroso, porque el resto de sociedad, ¿qué? Nos estamos gastando la platica nuestra en un poconón de burocracia que no hace la tarea. Entonces, por favor, necesitamos empresas eficientes, pero no todas pueden ser públicas estatales. Si estatalizamos todo, volvemos a retroceder. Claro. Astrid Álvarez es gerente de la empresa de acueducto y es presidenta del Grupo de Energía de Bogotá. Muy amable, gracias por estas reflexiones que entrega usted para los colombianos a través de Al Día Noticias. Que pase buen día. Gracias, Dios los bendiga. Estén muy bien. Bueno, igualmente para ustedes, Astrid Álvarez es gerente de la empresa de acueducto del Alcantarillado de Bogotá y es presidenta del Grupo de Energía de Bogotá a propósito de las propuestas que se están haciendo en esta campaña presidencial. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.